Bienvenidos a Eje de la Verdad en JNS último episodio del año. Soy Emily Schrader y hoy vamos a hablar sobre cómo los cristianos en Irán están siendo atacados, a pesar de las falsas afirmaciones del régimen de que respetan la libertad de religión. Expondremos un escándalo en Italia sobre organizaciones benéficas para palestinos que en realidad benefician a Hamas. También conversaré con la experta en Medio Oriente, Lisa Daftari, sobre las tensiones regionales y lo que se espera en los próximos meses de Estados Unidos e Israel. Pero primero quiero que volvamos a algo que discutimos la semana pasada y que creo que realmente necesita ser abordado. Así que la semana pasada analicé la ideología perdedora del odio moderno hacia los judíos que están promoviendo Tucker Carlson y Candace Owens. Pero en su última perorata, Candace difundió otra calumnia más. Eso se ha usado durante años para crear una división entre dos grupos minoritarios históricamente oprimidos en Estados Unidos que francamente siempre han estado del mismo lado, los negros y los judíos. Mira esto. Despierta y aprende la verdadera historia de la esclavitud, porque eso no fue exactamente un deporte de hombres blancos. Está bien, las personas judías eran las que nos comerciaban, las personas judías estaban a cargo del comercio de esclavos. Han enterrado mucho de eso, pero está ahí y puedes encontrarlo. Las personas judías son responsables del comercio de esclavos. Esta afirmación no solo es incorrecta, también es una calumnia antisemita que ha sido desacreditada desde hace mucho tiempo. Aquí estamos otra vez, porque el antisemitismo siempre es una patología que muta y no requiere hechos, solo personas amargadas y útiles como Candace para sostenerlo. Comencemos con el origen de este mito. La idea de que los judíos dirigieron o se beneficiaron del comercio transatlántico de esclavos no proviene de historiadores serios. Procede de movimientos antisemitas como los israelitas hebreos negros y la Nación del Islam. Ambos son fuertemente antisemitas y difunden esta mentira para desviar la culpa y justificar el odio a los judíos. Historiadores reconocidos han demostrado repetidamente que los judíos eran una fracción muy pequeña de los dueños de esclavos en las Américas. En la América colonial, los judíos eran menos del 1% de la población y tenían aún menos esclavos. En lugares como Carolina del Sur y Virginia, la economía esclavista estaba dominada por terratenientes cristianos europeos y élites de plantaciones. No hay ninguna evidencia de control judío sobre el transporte marítimo, las finanzas o los sistemas de plantaciones. Ninguna. Incluso la base de datos del comercio transatlántico de esclavos, la más completa sobre el tema, lo confirma. Las principales potencias traficantes de esclavos fueron Portugal, España, Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos. Los operadores eran empresas comerciales apoyadas por el Estado y élites mercantes cristianas. De hecho, los judíos estaban mayormente excluidos de estos gremios y compañías debido a restricciones y leyes antisemitas. Ahora viene la parte que a personas como Candace no les gusta mencionar. La trata transatlántica de esclavos no la iniciaron los europeos blancos, sino que se basó y amplió sobre una esclavitud previa. Gobernada por imperios árabes e islámicos siglos antes de la llegada europea, la trata de esclavos árabe-islámica en África Occidental duró más de 1300 años. Esclavizó entre 10 y 17 millones de africanos y, a diferencia de la trata transatlántica de esclavos, incluyó la castración masiva de esclavos varones, por lo que hoy en día no hay muchas poblaciones descendientes. No es información discutida, está documentada por historiadores como Bernard Lewis y Paul Lovejoy. Y hablemos de la abolición, ¿quién realmente terminó con la esclavitud? Solo las civilizaciones occidentales lideraron el movimiento abolicionista. Gran Bretaña prohibió el comercio de esclavos en 1807 y su marina hizo cumplir la ley. Estados Unidos libró una guerra civil que costó más de 600,000 vidas para terminar con la esclavitud. Fueron movimientos morales basados en la ética judeocristiana y valores de la Ilustración. La esclavitud siguió abierta en el mundo musulmán hasta el siglo XX. Arabia Saudita no abolió oficialmente la esclavitud hasta 1962 Mauritania. 1981 lo que nos lleva al presente. La esclavitud moderna actualmente se concentra en países islámicos y árabes. La trata de personas, trabajo forzado y esclavitud sexual son comunes en Libia, Qatar, Afganistán y Yemen. El sistema de kafala esclaviza a millones de migrantes. Estado Islámico de Irak y Siria operaba mercados de esclavas abiertos para mujeres y niñas yazidíes. Las mismas personas que nunca mencionan eso culpan obsesivamente a los judíos por un sistema que no crearon, controlaron ni apoyaron.
Esto no se trata de historia. El antisemitismo es una teoría de conspiración que busca un objetivo. Cuando personas como Candace Owens repiten mentiras de sectas extremistas, no son valientes ni contrarias, solo demuestran ignorancia histórica y total falta de moralidad. Bueno, ahora que eso ha quedado claro, pasemos a nuestras principales noticias de la semana. Primero que nada, los cristianos y otras minorías religiosas en Irán están enfrentando una ola de persecución, según un nuevo informe exhaustivo de NUFTI. Los cristianos están siendo atacados apenas unos días después de la Navidad. Aunque gran parte del mundo habla de paz y libertad religiosa, el nuevo informe de NUFTI muestra una realidad muy distinta en Irán actualmente. El informe Fe bajo asedio documenta una represión brutal y deliberada contra minorías religiosas después de la guerra de 12 días en junio. Los cristianos están en la primera línea de persecución. Cuando la República Islámica fracasa en el extranjero, suele tomar represalias en casa, y esta vez los cristianos, judíos y bahá'ís pagaron el precio. Más de 21,000 personas fueron arrestadas en total, pero los cristianos fueron específicamente atacados mediante redadas coordinadas, arrestos y cargos fabricados de espionaje. NUFTI informa que más de 50 cristianos fueron arrestados y acusados de ser agentes extranjeros o mercenarios del Mossad. Su verdadero delito fue adorar, orar, poseer Biblias y celebrar la Navidad. El informe expone la mentira del régimen sobre la tolerancia religiosa, mientras Irán afirma proteger a las comunidades históricas armenias y asirias. Incluso esos cristianos viven bajo vigilancia y discriminación constante. Los conversos del Islam enfrentan situaciones peores, como prisión de varios años, tortura y cargos que pueden llevar a la pena de muerte. A pesar de todo esto, el cristianismo sigue siendo la religión de más rápido crecimiento dentro de Irán. Estamos hablando de mujeres que son sentenciadas a 17 años de prisión por organizar iglesias en casas, hombres sentenciados a 10 años por compartir el evangelio en persa, casas allanadas en medio de la noche, con Biblias confiscadas, electrónicos incautados y familias enteras aterrorizadas. El informe expone que las redadas se programan durante festividades cristianas, como la Navidad, para aumentar el miedo y la humillación. Los cristianos detenidos sufren interrogatorios, aislamiento, negligencia médica y presión para confesar o delatar. Esto ocurre mientras el régimen vende una imagen falsa de tolerancia a Occidente, mostrando una iglesia o sinagoga a cámaras extranjeras. Mientras aplastan sistemáticamente la verdadera vida religiosa a puerta cerrada, y los cristianos no están solos. Judíos arrestados por actividades en línea. Considerados demasiado sionistas, los bahá'ís son acusados constantemente de espionaje simplemente por su fe. Comunidades distintas, mismo manual tras Navidad. Este informe recuerda que en Irán la fe se percibe como amenaza y se responde con prisión, esposas y silencio. Pasemos a la siguiente historia. ¿Te han dirigido esos anuncios para apoyar a los niños de Gaza con esos niños palestinos tristes y desaliñados? Si donaste en Italia, puede que tu dinero fuera directo a Hamas. Durante los debates globales sobre la guerra en Gaza, autoridades italianas revelaron una gran red de financiamiento al terrorismo palestino que usa organizaciones benéficas para enviar millones a Hamas. Según varios informes de las fuerzas del orden, las unidades italianas antimafia y antiterrorismo arrestaron a 9 personas el 27 de diciembre bajo sospecha de canalizar más de 8 millones de euros al grupo terrorista Hamas, designado por la Unión Europea. Los sospechosos utilizaron al menos 3 organizaciones benéficas con sede en Italia que afirmaban recaudar fondos para ayuda humanitaria, pero supuestamente enviaron la mayor parte de esos fondos directamente a Hamas. Entre los arrestados está Mohamed Hanoun, presidente de la Asociación Palestina en Italia, identificado por los fiscales como líder de la célula italiana. Eso facilitó estas transferencias financieras a grupos vinculados con Hamas. Ahora, lo que hace que este caso sea aún más llamativo es el contexto de la presencia pública de Hanoun en los círculos activistas europeos. Hace unas semanas fue visto en eventos con Greta Thunberg, quien recientemente fue arrestada en Londres durante protestas por un grupo palestino considerado terrorista por el Reino Unido. Las autoridades italianas dicen que la financiación ilegal se movió utilizando complejas transacciones financieras internacionales durante los últimos 2 años y fue descubierta después de que transacciones sospechosas provocaron una mayor investigación. Las autoridades incautaron activos por más de 8 millones de euros, incluyendo efectivo hallado en oficinas de organizaciones benéficas y viviendas particulares. Estas detenciones ocurren durante protestas masivas contra Israel en Europa, especialmente en Italia.
Islamistas que apoyan a Hamás han bloqueado eventos, espacios públicos y estaciones de metro, participando en actos violentos recientemente por el tema palestino. En una campaña para sembrar caos en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni y otros funcionarios han elogiado la operación. Cerrar el financiamiento del terrorismo es un paso importante para descubrir cómo el financiamiento terrorista a menudo se disfraza como ayuda humanitaria. ¿Recuerdan cuando nos criticaron por decir que las protestas y la falsa indignación solo eran fachada y no tenían relación con los palestinos? ¿Quiénes realmente necesitan ayuda? Aquí está la prueba, y esto no solo ocurre en Europa. Canadá muestra más escrutinio sobre la financiación de organizaciones benéficas y sin fines de lucro. Podrían estar canalizando recursos a extremistas o funcionando como fachadas de organizaciones terroristas. Organizaciones terroristas como Hamás han buscado desde hace mucho tiempo utilizar organizaciones benéficas en Occidente para recaudar dinero bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Ahora es una táctica común de la República Islámica de Irán y la Hermandad Musulmana. Hasta ahora, los gobiernos de países como Estados Unidos, Canadá y los Estados miembros de la Unión Europea han abierto investigaciones sobre estas redes para contrarrestar estas amenazas. Ahora, al acercarse el final de 2025, la República Islámica de Irán no está reduciendo su presión militar ni dejando de ser una fuerza desestabilizadora en la región. De hecho, la está acelerando. La República Islámica realizó ejercicios nacionales lanzando decenas de misiles balísticos y de crucero al Golfo de Omán y al Estrecho de Hormuz, en ejercicios diseñados para simular ataques sobre el agua, bajo el agua y en el aire. Advirtiendo contra errores de cálculo y reafirmando su hostilidad hacia Israel y Occidente, las autoridades israelíes y occidentales observan estos ejercicios con profunda preocupación. No solo es entrenamiento, también preparación para futuras agresiones y recuperar capacidades que amenacen a Israel. Ahora, el liderazgo de Israel está discutiendo posturas defensivas y posibles respuestas, ya que las instalaciones de producción y reparación de misiles balísticos ya se están construyendo dentro de Irán. La República Islámica también busca reforzar la seguridad tripartita con Rusia y China, poderosas dictaduras que comparten sus objetivos antioccidentales y la disposición de eludir las normas y sanciones internacionales. Ahora, esta asociación realiza ejercicios navales conjuntos frente a Irán y en el Océano Índico y despliega buques de guerra en los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ejercicios marítimos en Sudáfrica buscan proyectar poder y desafiar la presencia naval de Estados Unidos y Occidente. Pero los ejercicios del Cinturón de Seguridad Marítima con China y Rusia no son solo simbólicos, representan un cambio geopolítico. La República Islámica se une a estados autocráticos para debilitar alianzas occidentales y aislarse menos, mientras China y Rusia le ofrecen protección política y respaldo estratégico en organismos internacionales, aunque buscan sus propios intereses. Para Israel, esto es una doble amenaza, ya que el programa de misiles de la República Islámica podría usarse para futuras armas. Bueno, su alineación con potencias globales como China y Rusia le está proporcionando respaldo diplomático y potencialmente militar en el escenario mundial. Las líderes israelíes han dejado claro que monitorean estos ejercicios y se preparan defensivamente. En coordinación con los Estados Unidos, que es una de las razones por las que la primera ministra está visitando los Estados Unidos esta semana, otra preocupación es que los planes de Sudáfrica para expandir los ejercicios navales de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica podrían llevar buques de guerra de la República Islámica al Atlántico por primera vez, extendiendo el alcance estratégico de este eje mucho más allá del Golfo Pérsico y directamente hacia las rutas comerciales globales y los intereses de seguridad de Occidente. Esto no es una demostración militar aleatoria, es un patrón de militarización y alineación estratégica con Rusia y China que promueve objetivos antioccidentales y amenaza la estabilidad regional y global. No solo es sobre Israel. Mientras siga la República Islámica, continúan estos ejercicios. Sus alianzas estratégicas y capacidades de misiles estarán en el centro de los cálculos defensivos de Israel y realmente deberían estar en el centro de todos los cálculos defensivos de Occidente también. Bueno, ahora me acompaña Lisa Daftari, una experta en asuntos de Medio Oriente y periodista de renombre internacional que pasó años exponiendo la ideología islamista del régimen islámico en Irán, sus operaciones y la creciente influencia de la hermandad musulmana en democracias occidentales, desde Medio Oriente hasta Europa y Estados Unidos.
Ahora, Lisa es una voz líder, advirtiendo sobre los peligros de la subversión ideológica, la evasión de sanciones y cómo actores estatales como Qatar financian y normalizan el extremismo a la vez que se presentan como aliados de Occidente. Lisa, muchas gracias por acompañarme hoy. Ahora, por años, administraciones estadounidenses evitaron compromisos serios sobre el cambio de régimen en la República Islámica de Irán. Incluso cuando el régimen sigue oprimiendo a su propia población, financiando el terrorismo a nivel mundial, desestabilizando toda la región e incluso intentando asesinar al presidente Trump. Entonces, ¿por qué Washington ha sido tan reacio a buscar un cambio de régimen en Teherán? ¿Y crees que esa renuencia ha tenido algún costo para el pueblo iraní y la estabilidad de Medio Oriente? Sí, es una gran pregunta porque todos la hacen. Realmente no hay razón para que este régimen siga en el poder. Si ignoras los derechos humanos, observa las violaciones, las armas nucleares o la desestabilización regional. Tienen las manos metidas en todo tipo de crímenes, ¿no? Son exportadores de terrorismo, financian a grupos terroristas. A nivel global están a los pies de Estados Unidos, en Sudamérica y Centroamérica con su presencia ahí. Entonces, por supuesto, volvemos a tu pregunta, ¿por qué no se ha hecho nada, verdad? Las administraciones republicanas y demócratas han reaccionado impulsivamente ante el cambio de régimen porque nos ha fallado tanto, porque se ha aplicado en situaciones y circunstancias que no lo justificaban. No pudimos lograr estabilidad en los lugares donde intentamos eso, ya fuera en Afganistán o en Irak. Incluso en Venezuela más recientemente tuvimos un intento fallido. Así que por esa razón existe esta renuencia. ¿Qué ha hecho eso que nos ha hecho rebotar entre estas dos malas opciones de bombardear Irán o dejar que Irán obtenga la bomba? Tanto republicanos como demócratas han sido muy extremos. Y por supuesto, en algún punto intermedio están las personas iraníes, que son la mejor opción para el futuro de Irán. Son ellas quienes crean esta situación. Este ejemplo es muy diferente a los otros ejemplos donde se ha aplicado el cambio de régimen. Y son ellas quienes nos dicen que no quieren este régimen. Seremos socias de Occidente para derrocar este régimen. Solo necesitamos su ayuda y apoyo. Así que, en pocas palabras, eso es básicamente lo que hemos visto. Y debido a esta renuencia a avanzar con una política de cambio de régimen, hemos visto otros tipos de políticas, hemos visto que se ha utilizado la diplomacia y tengamos más conversaciones y hablemos sobre tener conversaciones y luego tengamos conversaciones, firmemos negociaciones como el Plan de Acción Integral Conjunto y veamos cómo el régimen de Irán básicamente engaña a todo Occidente, a la Organización de las Naciones Unidas y a todos los demás. Ellos encuentran lagunas en las sanciones y las centrifugadoras siguen operando. Más ejecuciones, más golpes de pecho y más financiamiento a los grupos que nos llevaron al 7 de octubre. Más financiamiento para Hezbollah, Hamas y los hutíes y la lista sigue. En resumen, no hay razón para que este régimen siga en el poder. Ganan más poder cada día. Que lo son, aunque sé que hablamos de ellos, están más débiles que nunca. Este es el punto de quiebre, pero ¿sabes qué? Mientras tanto, cada hora que están en el poder les da más confianza para seguir adelante, les da otra oportunidad de matar a activistas inocentes. Y de nuevo ponen más dinero, todo el dinero que puedan, eludiendo las sanciones para financiar el terrorismo. Ahora mencionaste Venezuela recientemente. Estados Unidos ha apoyado abiertamente los esfuerzos de cambio de régimen, al menos en palabras, en Venezuela, pero se niega a aplicar la misma presión sobre Irán. ¿Crees que los responsables políticos occidentales ven la conexión directa entre Teherán y Caracas, particularmente el papel de Irán en el servicio de inteligencia de Venezuela, la cooperación en seguridad y las redes para evadir sanciones? Quiero decir, ¿por qué existe esta diferencia en la política que vemos y hay algo que pueda cambiar eso? ¿Verdad? Mira, tienes a Marco Rubio en la posición de secretario de Estado, quien es muy hábil para entender la política exterior. No creo ni por un minuto que él no se dé cuenta de que existe una amenaza del régimen de Hezbollah e Irán justo en la puerta de América. Creo que él lo entiende perfectamente, pero ya sabes, aunque no han llegado a decir que realmente estamos abordando la situación de Venezuela para provocar un cambio de régimen, lo han dicho. No nos importa si eso es consecuencia de lo que hacemos. En cuanto a detener la guerra contra las drogas y estos cárteles, vamos a tratar a los cárteles como terroristas.
Y por supuesto tú y yo lo sabemos, que está muy, muy bien vinculado al negocio de las drogas en Sudamérica. Son terroristas, son comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, son Hezbollah, ¿sabes? Durante años y años, el régimen de Irán ha dedicado mucha atención y recursos a convertirse en parte del tejido de Sudamérica y Centroamérica. ¿Qué significa eso? Establecer centros culturales, aprender el idioma. Incluso hay personas que se postulan para cargos políticos locales y de mayor nivel para realmente integrarse. Por eso, como dijiste, hay vuelos directos de Caracas a Irán. ¿Por qué? Quiero decir, hay una razón para eso, ¿verdad? Hubo reportajes sobre identificaciones y pasaportes falsos, y conseguir que miembros del régimen de Irán que se estaban escondiendo durante la guerra de 12 días, por ejemplo, fueran llevados a Caracas para ocultarlos ahí. Hay tantos de estos reportajes, pero para resumir, este es un tema al que se le pone mucha atención. ¿Y por qué la administración de Estados Unidos ha estado más interesada en provocar un cambio de régimen en Venezuela y no en Irán? Bueno, sí creo que lo ven como un efecto dominó y si logran, ya sabes, de alguna manera disminuir o al menos empezar a mostrar señales de disuasión. Esto también tendrá repercusiones en el Medio Oriente, en nuestro hemisferio, y no creo que sea una mala apuesta. Ahora, solo como seguimiento, ¿crees que eso es un problema de información en el frente estadounidense y en el público en general? Quiero decir, si sabemos que Irán está operando en el hemisferio occidental a través de Venezuela y otros, ¿por qué todavía se está tratando así? ¿Por qué todavía se sigue viendo como un problema regional del Medio Oriente, en vez de algo que es una amenaza directa o que puede ser una amenaza directa para Estados Unidos? Sí, ay Dios, ¿cuánto tiempo tenemos? Esto es algo que sabemos desde hace años. En Estados Unidos hay mala educación sobre política exterior. Y lo digo como una declaración neutral. Ahora, si nos acercamos más a las últimas 2 décadas, ha habido campañas de propaganda informativa para controlar esa narrativa y para controlar eso. Así que ya tienes, vamos a construir esto, ya sabes, la narrativa. Ya tienes una base pobre, tienes una base débil. A los niños no se les enseña geografía ni eventos actuales. Bueno, las noticias se ven como algo muy basado en opiniones, con muchos prejuicios. Ya sabes, como si fuera un deporte. No importa el canal que veas, siempre escuchas las mismas historias y narrativas impuestas. Y nuevamente regreso a la última capa. Nuestros adversarios han aprovechado esta vulnerabilidad para controlar la narrativa. Así que, ya sea en la educación básica, los puntos de conversación, tenemos eso aquí en Los Ángeles, por ejemplo, donde en la educación básica, los puntos de conversación de los maestros respecto a la guerra del 7 de octubre estaban siendo manipulados. No estaban enseñando sobre Israel, lo quitaron del mapa en muchos casos y, por supuesto, lo enseñaban desde una perspectiva muy pro-yihadista. Es increíble pensar en cómo estaba Estados Unidos tras el 11 de septiembre y cómo está ahora tras el 7 de octubre. Es un cambio total, de kinder a grado 12 y luego la universidad, que es muy distinta. La semana pasada escribí un artículo de opinión sobre la necesidad de investigar y cerrar los departamentos de estudios de Medio Oriente en estas universidades, hasta que podamos asegurar que no hay extremistas al mando de estos departamentos, porque ahora los hay. ¿Cuáles son los puntos de conversación? ¿Cuál es el plan de estudios? ¿Qué están aprendiendo estos chicos? Y son ellos los que se especializan en estudios de Medio Oriente, probablemente yo siendo la única excepción. Luego pasan a, ya sabes, defender estos puntos de conversación en posiciones de poder, ya sea que se unan al Departamento de Estado o a la CIA o al FBI o estudien justicia criminal o se dediquen a la enseñanza o lo que sea. Así que hay un gran problema de propaganda financiada por dinero extranjero, ya sabes, ya sea de los rusos, los chinos, el régimen de Irán, los cataríes. Controlan noticias, redes sociales, pagan a influencers, se infiltran en universidades y centros de investigación, tanto en instituciones formales como informales. Aquí en Estados Unidos estamos completamente comprometidos y eso no es una declaración alarmista. Pueden investigar más y entender de dónde obtienen la información los medios, ¿verdad? ¿Por qué no se habla de la influencia del régimen de Irán en nuestro hemisferio? ¿Por qué la gente no debería saberlo? ¿Por qué la gente no debería saber sobre el encubrimiento que tuvimos bajo la administración de Obama sobre detener a Hezbollah? ¿Sus movimientos mientras en ese momento estaba desarrollando su presencia en Sudamérica?
Así que de nuevo, todas las pruebas están ahí, solo tenemos que respaldarnos. Y por supuesto, y odio decir esto, pero es muy difícil luchar contra esta ideología. Me refiero a la ideología de la Guerra Fría y cómo Estados Unidos y Occidente, en términos de nuestro propio hemisferio, estuvieron a punto de verse comprometidos y cómo tomamos una postura en contra de esa ideología. Estamos tan metidos en esto, ya sabes, en esta campaña de volvernos comprometidos, de ser comprados, de ser adquiridos. Eso. La gente no puede reconocer la diferencia entre la propaganda y la verdad, y ese es un problema muy, muy grave. Ese es el obstáculo que impide que la gente entienda estas amenazas. Quiero cambiar un poco de tema, pero luego volveré a la subversión porque aún hay más que decir. Pero primero quiero preguntarte sobre el príncipe heredero Reza Pahlavi, porque hemos visto eso. Cuando se trata de Irán, hay muchos líderes occidentales que afirman que apoyan al pueblo iraní, que en teoría incluso apoyarían un cambio de régimen. Pero no hemos visto a muchos líderes mundiales apoyar abiertamente al príncipe heredero Reza Pahlavi, quien representa una alternativa democrática al régimen actual. Y aunque por supuesto no todos los iraníes lo apoyan, él sigue siendo el líder de la oposición más conocido y más respetado por la mayor cantidad de iraníes. Y eso es muy consistente en todas las encuestas. ¿Por qué crees que él no es lo que diría que Occidente lo ignora? ¿Me entiendes? ¿Es intencional? ¿Y qué tipo de mensaje le está enviando eso a los iraníes dentro del país? ¿Verdad? Creo que hiciste un gran comentario al decir que lo están pasando por alto y él es el más popular. Creo que eso es un hecho que ya sabes, con todos los reportajes o investigaciones que he hecho en los últimos 20 años, eso se ha mantenido igual. Creo que la renuencia es doble. Una es nuevamente la educación. Creo que Reza Pahlavi ha sido muy cuidadoso con la forma en que difunde su mensaje, porque no quiere que se contamine, quiere que, ya sabes, permanezca puro, que su objetivo es únicamente que el futuro de Irán sea secular, democrático, una república donde la gente tenga voto y voz. Y él ha sido muy claro al respecto, así que cuando la gente lo cita mal o tergiversa lo que representa en cuanto a si él quiere ser el líder o si va a regresar o si su hija se convertirá en la líder, quiero decir, hay tantas cosas sobre las que él ha sido muy claro, solo una cosa, que él ayudará en cualquier capacidad que pueda para ser el catalizador que provoque ese cambio de régimen para un mejor futuro para Irán. Y de nuevo, él ha sido muy claro al respecto ahora. ¿Por qué este mensaje no ha resonado o no ha conseguido el apoyo que este mensaje merece o que esta persona o esta plataforma merece? Es la renuencia, como dijimos, sobre el cambio de régimen y volver al pasado. Cuando la gente recuerda la revolución de 1979, creo que vuelve a suceder. Podría haber más educación al respecto. Y hay muchos términos incorrectos, hay muchos hechos falsificados al respecto. Quiero decir, cuando vemos cuándo ocurrió la revolución, la gente piensa en los luchadores por la libertad como aquellos que derrocaron al Shah. Pero en realidad, ahora la narrativa es opuesta como lo era antes. Ni siquiera quiero entrar en ese tema porque eso sería como una conversación de 2 horas. Pero la verdad es que, ya sabes, cuando hablas de tierras ocupadas, eso fue una ocupación, hubo una revolución fabricada que ocurrió en 1979. Avanzando rápido, 46, 47 años, ahora tienes la verdadera oposición. Las personas que son hijos y nietos de quienes presenciaron la revolución de 1979, que apoyan a Reza Pahlavi y están a favor de la libertad. Entonces, quiero decir, es difícil para la gente entender esto en lo más básico, y más aún cuando tienes que cambiar esa narrativa y decir que no. Estas personas son los verdaderos luchadores por la libertad. Y luego, ya sabes, agrégale esa capa de coat pink y los universitarios de cabello azul que piensan que los verdaderos luchadores por la libertad son el ayatolá y los mulás que están matando a los verdaderos luchadores por la libertad. Quiero decir, no puedes inventar estas cosas. Pero para regresar a tu pregunta, creo que es importante crear este tipo de conciencia. Creo que haces un gran trabajo en eso. Yo también hago mi mejor esfuerzo y lo sé. El príncipe Reza Pahlavi y su equipo también intentan hacer esto para mantener este mensaje lo más puro posible. Por supuesto, de nuevo, volviendo a la propaganda, volviendo al tipo de sabotaje de esto, viene de los mulás, que son los número 1 en ciberataques y los bots y todo el trabajo que hacen en las redes sociales. Me han hackeado tantas veces que me he convertido en una experta en ciberseguridad solo por protegerme a mí misma.
porque eso es lo que hacen. Atacan a cualquiera que se atreva a decir la verdad y a revelar lo que están haciendo. Y eso es cambiar la narrativa o desviar la narrativa en contra de Reza Pahlavi para crear esta lucha interna entre la oposición. Pero sí creo que hay algo absolutamente cierto, y si alguien quiere irse de esta conversación, de esta entrevista, lo más importante que deben llevarse es que la mayoría de los 80 a 90 millones de personas en Irán están de acuerdo en que quieren un futuro libre, democrático y laico para la República de Irán. Y eso es una declaración enorme, y que la mayoría de esas personas respalden a Reza Pahlavi como una figura simbólica para ese cambio. Creo que Occidente necesita prestarle más atención a él y a su mensaje. Bueno, ya sabes, cambiando de tema un poco. En Navidad vimos que el presidente Trump actuó de manera bastante decisiva para defender a los cristianos perseguidos en Nigeria, atacando al Estado Islámico de Irak y Siria en Navidad. Sin embargo, hay menos urgencia respecto a los cristianos iraníes, aunque el cristianismo es la religión que más crece en Irán. También existe una persecución masiva contra otras minorías religiosas que han enfrentado la ira de la República Islámica, como los bahá'ís y parte de la comunidad judía. ¿Por qué vemos que este doble estándar persiste a nivel político? ¿Esto tiene más que ver con la geopolítica para la administración de Trump o hay algún tipo de incomodidad al confrontar a la propia República Islámica? Quiero decir, ¿cuál es el factor limitante aquí? ¿Por qué ven los ataques a cristianos en Nigeria de manera diferente a los ataques a cristianos dentro de la propia Irán? Sí, muy buena pregunta. La persecución de cristianos en Irán ha sido un tema clave en mi cobertura durante unos 20 o 22 años, cubriendo a los diferentes pastores que fueron encarcelados solo por practicar el cristianismo. Si no sabes si eres asiria o una armenia cristiana viviendo en Irán, entonces puedes practicar, pero no abiertamente. Pero si te conviertes del Islam al cristianismo, es castigado con la muerte. Así que observa la cantidad de personas que arriesgan sus vidas solo para celebrar la Navidad o ir a la iglesia. Por eso ha habido un gran aumento en las iglesias clandestinas, porque muchos iraníes básicamente se sienten identificados con el Islam. Han recurrido al cristianismo como una forma de orar, como una manera de conectarse con una fuente superior. Y debido a eso ha habido una reacción muy fuerte por parte del régimen, una represión significativa contra estas iglesias y contra los cristianos que viven en Irán. La estrategia de la administración de Trump no es discriminar entre los iraníes y cualquier otra persona en África o en cualquier otro lugar. Es para no causar ninguna escalada. La administración de Trump hará lo que pueda en las primeras etapas de cualquier tipo de conflicto, cualquiera que vaya en contra de nuestros intereses, siempre que puedan enviar un mensaje sin que haya una escalada, y este es uno de esos casos. Así que en el día de Navidad, el hecho de que él pudo enviar esos mensajes, lanzar esos misiles con mensajes para decir algo, no vamos a tolerar el resurgimiento de Estado Islámico de Irak y Siria otra vez. Retomaremos desde donde lo dejamos en nuestra primera administración porque la administración de Biden no abordó esto en absoluto. Número 2, entregaremos ese mensaje en Navidad para vincular este mensaje con la persecución de los cristianos. Y tercero, es un mensaje al Partido Republicano, la derecha woke y la izquierda woke para afirmar que defendemos los valores judeocristianos globalmente. Así que aquí estamos, no lo permitiremos ni en nuestro partido ni fuera de él. Creo que esto fue una buena jugada para la administración de Trump. Comunicar un mensaje breve y claro sin dejar que escale. Irán es una situación muy diferente. La guerra de 12 días, por ejemplo. Mi pregunta para muchos generales en Israel fue, ¿por qué 12 días? ¿Por qué fueron arbitrarios 12 días? ¿Por qué no fueron 14 días o 17 días? ¿Crees que eso bastaba para hacer el trabajo o fue decisión de la Casa Blanca? Y la respuesta que recibí de manera abrumadora y en todos los casos fue que logramos nuestros objetivos. Eso queríamos hacer y no queríamos que siguiera. Y el equipo de Trump y el gobierno israelí estaban de acuerdo en no dejar que esto escalara a un punto donde más personas serían asesinadas, caerían más misiles indiscriminados en Israel, habría más víctimas, etc. Creo que esa es una lección importante de todo esto, para decirlo. La administración de Trump se unió a Bibi para participar en la guerra de 12 días porque los parámetros que se establecieron eran que iba a ser limitada, definida,
Vamos a entrar y vamos a salir. Y creo que eso es exactamente la estrategia básica de la administración de Trump en todos los aspectos. Donde sea en Venezuela, África o Medio Oriente, así ha sido. No permitiremos que esto escale ni pondremos tropas en el terreno. Pero vamos a enviar un mensaje fuerte y claro. ¿Y crees que algunas de las políticas que estamos viendo están siendo afectadas por las divisiones que estamos viendo dentro de la derecha en Estados Unidos en este momento? Me refiero a la ideología más aislacionista, porque obviamente si solo cortas el pasto en lugar de arrancarlo y plantar una nueva capa de pasto, realmente no estás resolviendo el problema. Es como patear el problema para después. Entonces, con esta estrategia en tu análisis, ¿sería algo miope en al menos algunos de estos conflictos? Al menos Depende. Obviamente no existe una política exterior única que se pueda aplicar a todos los casos. Y creo que en general soy yo sobregeneralizando como la administración Trump. maneja muchas de estas situaciones, pero creo que es una evaluación justa decirlo. No buscan una escalada, solo enviar mensajes y establecer disuasión. Lo que tenemos que reconocer es que esta administración lleva menos de un año en el cargo. Tenían la enorme tarea de restablecer el poder estadounidense en el escenario global, restablecer la disuasión. Eso no existía, se perdió durante 4 años. Volver a presentarnos ante el régimen de Irán, volver a presentarnos ante Hamas y Hezbollah y ante Estado Islámico de Irak y Siria y ante los hutíes. Y ya sabes, estamos jugando al gato y al ratón, enfrentándonos a todas estas amenazas diferentes y restableciendo de nuevo que, ya sabes, hay una nueva autoridad aquí. Como dice el dicho, ¿qué está pasando en la extrema derecha progresista? Quiero decir, ellos no se llamarían a sí mismos la extrema derecha, yo sí lo haría, pero digamos que la derecha progresista es la aislacionista. La teoría aislacionista es una excusa, no es real. ¿Por qué? Porque cuando ves a los aislacionistas, no son consistentes en todos los casos, solo en los que quieren elegir. Entonces, sí, no demos ayuda a Israel porque ¿por qué deberíamos financiar esta guerra? Bla, 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 bla. Pero luego están de acuerdo, ya sabes, en otro caso donde, ya sabes, Estados Unidos necesita un lugar en la mesa. Es ingenuo creer que Estados Unidos debería aislarse y no convertirse en el policía del mundo, como les gusta decir, porque nos van a devorar vivos. Y vimos eso durante 4 años. Cuánto retroceso fue para este país, no solo en el extranjero, sino aquí en suelo estadounidense. Y creo que es muy importante conectar los puntos para el público estadounidense y decir, por esto le damos dinero a Israel, no es caridad. No lo hacemos porque Bibi tenga un arma en la cabeza de Trump o por la presión. Lo hacemos por nuestra propia estabilidad, lo hacemos porque hay reciprocidad, lo hacemos porque, me atrevo a decir, Estados Unidos se beneficia tanto de nuestra asociación con Israel como Israel se beneficia de Estados Unidos. Y eso es un hecho. Y creo que, de nuevo, esto no se le explica bien al público estadounidense. Así que creemos, ay Dios mío, ¿por qué estamos escribiendo estos cheques de caridad para Israel cuando todos estos niños están muriendo en Gaza? Bueno, esa no es la verdadera historia. Y cada líder de Estados Unidos, incluso el presidente Obama, entendió que sí necesitamos una relación con Israel. Sin importar quién esté al mando y todo ese desastre entre Bibi y Obama, no importa quién esté al mando, no importa. Bibi no siempre estará presente y Obama no siempre estuvo presente. La relación entre ambas naciones es muy importante sin importar si hay un republicano o un demócrata en la Casa Blanca. Ya sea que haya un izquierdista o Bibi en Israel, de nuevo, independientemente de eso, esta relación tiene que mantenerse, o toda la estabilidad de Medio Oriente, y se filtrará hacia Europa como estamos viendo y se filtrará hacia Estados Unidos como estamos viendo. Va a desestabilizar a todo el mundo si somos ingenuos respecto a esa relación. Ahora, como pregunta final, quiero preguntarte, ¿qué tan preocupada estás por la subversión ideológica a largo plazo, especialmente por parte de la hermandad musulmana en Occidente? Como ya lo mencionaste, y ves señales de ceguera voluntaria o incluso de colusión con partes del gobierno de Estados Unidos, y seré franca, especialmente dado el papel de Qatar en el financiamiento de movimientos islamistas, mientras se posiciona como un aliado clave de Occidente con esta administración en particular. Quiero decir, ¿cómo pueden ser un aliado, como afirma el presidente Trump, pero también gastar miles de millones para subvertir a la juventud estadounidense y, en última instancia, destruir a Estados Unidos? Claro, creo que debemos establecer ciertos parámetros.
Mira, los acuerdos de Abraham, volvamos a eso. Esa mentalidad es algo maravilloso para Estados Unidos, para la región, para Israel. Es una forma de traer estabilidad a la región mientras se evita el tema palestino-israelí. Mientras se reúne a la versión sensata y modernizada de Medio Oriente que la mayoría de las personas normales de Medio Oriente desean, es prosperidad, tecnología, turismo y aplicaciones. Y creo que Donald Trump dio con algo brillante junto con Jared Kushner en su primer mandato y pudo lograr eso ahora. ¿La gente se aprovecha? Sí. ¿Los cataríes tienen dinero? Sí. ¿Quién lo necesita? Todos. Los centros de estudios necesitan dinero, las bibliotecas necesitan dinero, los políticos necesitan dinero, los influencers necesitan mucho dinero. Y los cataríes quieren firmar esos cheques. Entonces, como dijiste, ¿permitiremos que este dinero se mezcle con una ideología que ellos ya han difundido? Como una enfermedad en nuestras instituciones, otra vez, en la política, en las universidades, en nuestros centros de investigación, en nuestras bibliotecas, etcétera. Sí creo que hay suficientes personas que entienden esta amenaza en esta administración, creo que están trabajando en esta amenaza. Conozco al Departamento de Educación, conozco a personas dentro del Departamento de Estado que están muy enfocadas en detener esta amenaza. Creo que se va a necesitar algo de legislación en términos de transparencia, en términos de informes. Sé que estas escuelas encuentran la manera de evadirlo porque, por ejemplo, mudan el campus a Doha y tienen una escuela satélite en Doha para que puedan recibir el dinero que entra. Pero también tienen una excusa como para decir, bueno, nuestra escuela está en Doha, pero la mayoría de la gente no sabe si una escuela Cornell o Northwestern o cualquiera de las escuelas que tienen sucursales en otras partes del mundo. Básicamente, si hay algún tipo de invento, si hay algún tipo de patente, esas patentes que salen de esas escuelas o de esas sucursales le pertenecen a Qatar y no a Estados Unidos y no a esas escuelas. Así que es interesante ver lo que estamos cediendo, lo que estamos regalando, el costo de estas relaciones, pero de nuevo para Qatar esto es poder blando. Es fácil, es como un lanzamiento suave y ellos la están sacando del estadio. Y creo que, de nuevo, se convierte en una carga para nosotras decir, ¿te ofrecieron dinero catarí? A mí sí, tuve que rechazarlo y era mucho. Y lo digo porque es difícil decir que no a buen dinero cuando estás en un campo que no gana tanto dinero y están dispuestos a pagarte para que pienses de cierta manera o para que hables de cierta forma y para que uses tu plataforma para ellos y sus puntos de vista. Es interesante ver cómo se desarrolla esto en Estados Unidos. Creo que izquierda y derecha tienen problemas al ser secuestrados. Yo no lo tengo. No hay límites sobre qué partido político va a ser el objetivo. Creo que la izquierda ya estaba comprometida y ahora es la derecha, así que ya sabes, el objetivo de cualquier subversión o cualquier tipo de propaganda es dividir desde dentro. Y cuando piensas en eso y en lo divididos que estamos aquí en Estados Unidos, ya sabes. Realmente, de verdad, exige que haya una investigación y una reflexión muy, muy profunda sobre de dónde viene el dinero y qué es lo que requiere de nosotros, qué estamos entregando. Muy bien, tenemos que dejarlo hasta aquí, pero quiero agradecerte, Lisa Daftari, por acompañarnos hoy en Eje de la Verdad. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Al finalizar el año, repasemos lo bueno, lo malo y lo feo de esta última semana de 2025. Primero, a los estadounidenses les preocupa el terrorismo islámico. No es lo que escucharías de comentaristas como Tucker Carlson y Candace Owens. Ahora, la izquierda y la derecha pueden discutir sobre muchas cosas, pero la realidad todavía tiene una forma de atravesar la propaganda. Una encuesta en la conferencia de Turning Point Estados Unidos de América mostró que la mayoría de los asistentes están muy preocupados por el Islam radical como amenaza para Estados Unidos. La consideran la mayor amenaza para Estados Unidos. La misma encuesta informal preguntó a los asistentes si Israel es un aliado importante de Estados Unidos y el 87% dijo que sí. Eso es importante porque contradice las afirmaciones absurdas de Tucker Carlson, quien aseguró no poder nombrar una sola víctima del terrorismo islámico en Estados Unidos en 24 años,
Una declaración que no solo es incorrecta, sino también profundamente insultante. Orlando, San Bernardino, el Maratón de Boston, Fort Hood. Solo por mencionar algunos ejemplos, estos no son eventos abstractos, son ataques con muchas víctimas, ataques islamistas que destrozaron familias y sacudieron al país. El hecho de que los jóvenes conservadores en esa sala reconozcan esta verdad, a pesar de la avalancha de desinformación de figuras como Tucker y Candace Owens, en realidad es alentador. Esto demuestra que, incluso en una era de algoritmos y estafadores, la gente todavía puede pensar con claridad sobre lo que realmente amenaza a Estados Unidos, y eso es una muy buena señal. La República Islámica siempre aprovecha para mostrar lo mezquinos y pequeños que son. Esta semana, medios estatales difuminaron el collar con la estrella de David de la enviada especial de Estados Unidos, Morgan Ortegas, en la cobertura, como si una joya judía fuera una amenaza para la seguridad nacional. Recuerda, este régimen ejecuta a mujeres por no usar hijab y encarcela a personas por bailar. Sin embargo, le aterra un collar con la estrella de David en la televisión. Esto es lo que les ofende, no la corrupción, no la pobreza, no el sufrimiento de los iraníes. Un símbolo judío, la censura fue patética y transparente y perfectamente acorde con un régimen que está fundamentalmente construido sobre el odio a los judíos y la inseguridad. Es un recordatorio de que el problema de la República Islámica no es Israel ni Occidente, sino su propia paranoia y odio a los judíos. Y para nuestra historia fea de la semana, hay cosas feas y luego está la podredumbre moral. Y nada ejemplifica eso más que el momento en que Breonna Joy Gray puso los ojos en blanco ante el tema de la violencia sexual que ocurrió el 7 de octubre contra mujeres israelíes. Ahora, este tema fue planteado por Jordan Gonen, la hermana de la entonces rehén Romy Gonen. Ese gesto despectivo no fue una táctica de debate. Fue desprecio hacia mujeres violadas y torturadas y hacia los judíos. Y ahora fue despedida con razón por esa conducta asquerosa y poco profesional. Esta semana la verdad fue más devastadora porque escuchamos directamente a Romy Gonen. Romy Gonen habló y confirmó que incluso mientras esa entrevista tenía lugar, ella misma estaba en cautiverio de Hamás, siendo sometida a repetida violencia sexual por parte de sus captores en Gaza. Deja que eso te cale hondo. Mientras su hermana pedía atención por la situación de las mujeres israelíes víctimas de violencia sexual, una reconocida comentarista femenina hacía gestos de desaprobación en la televisión nacional. Esto no es algo que deba retractarse o perdonarse, revela una fealdad del corazón y una deshumanización a niveles extremos. Breonna Joy Gray no solo está equivocada, es una enemiga de las mujeres en todas partes, y la historia debería recordarla así. Bueno, eso es todo para 2025. En Eje de la Verdad, volveremos en 2026 con más entrevistas e historias del Medio Oriente. Soy Emily Schrader. Asegúrate de seguirme en redes sociales como Emily K. Schrader o Emily en Tel Aviv en Instagram y gracias por vernos. Nos vemos el próximo año en Axis of Truth. Les deseo un feliz y pacífico año nuevo.